Buenas tardes, bienvenidos al Teatro Principal, bienvenidos a un acto especial, entrañable, que pretende rendir tributo a uno de los nuestros, a un hombre etiquetado ya como leyenda del Real Madrid, a un ilustre que allá donde fue pregonó con orgullo su alicantinismo. Hace unos meses el Ayuntamiento de Alicante concedió el título de hijo predilecto de la ciudad a Pedro Ferrándiz, entrenador de baloncesto que cosechó extraordinarios éxitos con el Club Blanco, tanto de ámbito nacional, en forma de ligas y copas de España, como internacional, con esas 4 copas de Europa que hoy nos acompañan en este majestuoso escenario del Teatro Principal de Alicante. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Alicante, a la Diputación Provincial, al Real Madrid, a la Televisión Valenciana, a Punt, a la UTE Alicante, su colaboración para que este homenaje sea una realidad, un acto especial que ahora mismo echa a andar. Tiene la palabra el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón. Muchísimas gracias, Tony, querido alcalde de Alicante y queridos amigas y queridos amigos del baloncesto, de Alicante, del deporte. A todos los patrocinadores de esta gala he tenido la inmensa fortuna y alegría de hacerme una foto ahí en la puerta con unas personas a las que todas y todos queréis muchísimo. Yo también. Y vais a tener la oportunidad de escucharlos, de atenderlos, como tantas veces lo he hecho yo desde que era muy pequeñito. Muy rápidamente, pero con todo el cariño y con todo el honor de la Diputación Provincial, de la provincia de Alicante y también como alicantino de la ciudad de Alicante, con el permiso del alcalde y de mis compañeros. Porque yo también fui uno en ese pleno de los que levantó el dedito, rápidamente, a favor de un alicantino, como bien se ha dicho aquí, de pro. Un hombre que ejercía de su madridismo en Alicante y de su alicantinismo en Madrid, en España y en toda Europa. Y quiero decir que, efectivamente, es un acto entrañable, es un acto de cercanía, es un acto hoy muy humano, pero no podemos olvidar que es un acto de altísimo nivel, que la cercanía, que el cariño, que el alma alicantina, que la playa del Postiguet, por la que veíamos todas las mañanas religiosamente, caminando a Pedro Ferrándiz, cuando cualquier alicantino le paraba y le atendía y le preguntaba y comentaba. Ese carácter afable, ese carácter cercano, no nos debe empañar lo altísimo que llevó a Alicante, lo altísimo que llevó al baloncesto, lo altísimo que llevó a tantas y tantas aspiraciones cuando el baloncesto era lo que era y cuando hoy ya es lo que hoy y lo que todavía tiene que seguir siendo. He visto a la entrada a muchos jóvenes que no han visto jugar a muchos de los que hoy van a estar aquí. Yo sí que tuve esa extraordinaria fortuna. Y quiero decir que hoy hay jóvenes aficionados al baloncesto porque hubo una serie de generaciones que se acabaron cruzando, que se acabaron entrelazando, que hicieron algo que hoy, a pesar de las dificultades que aún tiene el baloncesto, cualquier deporte que no sea el fútbol tiene esas dificultades. Y lo dice una provincia que es muy de baloncesto y que también es muy de balonmano. Hoy hay afición al baloncesto, hoy hay cantera de baloncesto, hoy está mucho más generalizado, hoy está mucho más profesionalizado, pero hoy hay mucha más afición al baloncesto, porque cuando apenas la había, hubo ese cruce de generaciones de distintas partes de España, entre las que estaba Pedro Ferrándiz como gran promotor, que hizo como ese buque rompehielos en el Polo Norte. Romper el hielo es muy difícil, hay que picar mucho, hay que luchar contra muchos elementos, pero una vez que se rompe ese hielo, de repente el resto de los barcos pueden ir cruzando y pueden llegar al Polo Norte, que parece muy lejano, pero pueden llegar con mucha más facilidad. Eso es
lo que homenajea hoy el Teatro Principal de Alicante, también parte de nuestras señas de identidad. Hoy es todo muy identitario, hoy es todo muy cercano, muy nuestro, pero a la vez muy internacional. Uno de los grandes embajadores de Alicante es lo que el alcalde, con todos los concejales en el Ayuntamiento de Alicante, decidimos que fuera nuestro hijo predilecto. Un hombre que ha sido embajador ya para siempre, por la que Alicante ha sido referencia ya para siempre, y por tanto cualquier homenaje se nos va a quedar pequeño, salvo este, que cuenta a la vez con altísimos representantes de la institución del Real Madrid, empezando por su director de Relaciones Institucionales, al que saludo y muy querido aquí también en Alicante de siempre, querido Emilio, y a una serie de referencias extraordinarias con la que hemos reído, llorado, sufrido delante del televisor y delante de una cancha de baloncesto. Hoy el homenaje es entrañable, pero no es menor. Hoy el homenaje es cercano, pero no le falta altura, nunca mejor dicho, ni moral, ni de fuerza, ni de básquet en el más puro sentido de la palabra. A los jóvenes que estáis hoy aquí creo que es un honor. Espero que os acordáis siempre de un acto como hoy. Lo que vais a presenciar, lo que vais a ver, es el comienzo de algo de lo que sois herederos. Y por tanto yo os pido que juguéis al baloncesto, que améis el baloncesto y que aprendáis de la lección de quien primero lo amó, de quien primero lo ensalzó y de quien primero nos hizo soñar a todos. Un grandísimo alicantino, un grandísimo deportista, un gran embajador y una de las razones, la principal por la que hoy todos estamos aquí y seguimos luchando y seguimos sufriendo y seguimos animando a uno de nuestros grandes deportes, si no uno de los más nobles que hay en todo el planeta del mundo del deporte. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí, vamos a ese homenaje y vamos con el gran Pedro Fernández. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Toni. Gracias, presidente. Carlos Mazón, presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Tiene la palabra Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Querido presidente de la Diputación, querido alcalde, autoridades, familiares de Pedro Fernández, leyendas del Real Madrid, señoras y señores, muy buenas tardes. Siempre es un honor y un motivo de orgullo para todos los madridistas que se recuerde una figura tan querida por todos nosotros y tan importante para la historia del Real Madrid y del baloncesto como es Pedro Fernández. Vaya en primer lugar mi agradecimiento y el del Real Madrid por el cariño que mostráis para quien fue socio de honor del Real Madrid y una de nuestras más grandes leyendas. En lo personal, es un privilegio estar hoy aquí, porque me vienen a la memoria unos recuerdos inolvidables de mi infancia, cuando veía a Pedro Fernández en el banquillo del Real Madrid dirigiendo aquel equipo legendario. Algunos miembros están hoy aquí y tenemos que considerar como un honor que nos acompañen. La verdad, nada, ni en el Real Madrid de baloncesto, ni en el baloncesto en general, hubiera sido igual sin la figura de Pedro Fernández. Él revolucionó el baloncesto en España y en Europa, y en Estados Unidos está considerado una de las más grandes leyendas. De hecho, su nombre está inscrito para siempre en el Salón de la Fama en Estados Unidos, al igual que está en el Salón de la Fama de la FIBA y del baloncesto español. Pedro Fernández es el entrenador con el mayor palmarés en la historia de nuestro club, con 4 Copas de Europa, 12 Ligas y 11 Copas de España. Pero más allá de todo lo que significa el palmarés de Pedro Fernández, él es uno de los grandes mitos del madridismo y del baloncesto mundial. Fue, sin duda, un visionario y su legado será eterno. Pedro Fernández estará para siempre en la historia y en la leyenda del Real Madrid. Y nuestro club es lo que es hoy para millones de personas en todo el mundo, gracias a personajes que, como él, han transmitido los valores del Real Madrid.
siempre le tendremos en nuestro corazón y por ello reitero nuestro agradecimiento por lo que hoy nos reúne aquí, este merecido homenaje. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias, Emilio Butragueño. Pedro Ferrándiz decidió disfrutar de su ciudad natal durante sus últimos años. Dejó Madrid y se instaló en el Raval Roig, a muy pocos metros de la casa donde creció, junto a sus padres y a su hermano Antonio. El paseíto Ramiro, frente a la playa del Postiguet. En Alicante, que le ha inmortalizado como hijo predilecto, tuvimos ocasión de disfrutarlo, de ilustrarnos con un repertorio de anécdotas y vicisitudes pegadas a una carrera profesional de muchísimos quilates. Aquí dio su última entrevista a Punt, el canal autonómico, que vamos a recuperar junto con un documental que elaboramos en el periódico En Información y que podrán ver muy pronto en la pantalla de la televisión autonómica. Pido la presencia, para dar unos detalles sobre esto, del director de Deportes de Apunt, Ricardo Cobo del Prado. Ricardo, tengo el micrófono creo que aquí para ti. Bueno, decía yo que vais a emitir un documental que elaboramos en Información hace unos años, que todavía no se ha estrenado, y que queremos poner ya en la pequeña pantalla, y sois vosotros, la televisión autonómica, quien lo va a emitir. Sí, yo creo que, bueno, lo habéis adelantado antes, este alicantino universal, adelantado a su tiempo. Como no, queríamos también formar parte, la televisión valenciana, de este homenaje, sumándonos, y como no, haciéndolo, reproduciendo ese documental producido por Información Televisión. Va a ser concretamente mañana por la tarde, a partir de las 7, en Apunt, en la radiotelevisión de todos y todas los valencianos, al acabar la partida de pilota. Haremos la final de Raspall femenino desde Alzira y en acabar, nada más acabar, empezará este documental que rinde homenaje a la figura de tan ilustre personaje, ¿no? Es un reportaje, es un documental de aproximadamente una media hora, coral, en la que la gente que lo ha conocido repasa pues eso, el testimonio vital y también deportivo, como ha recordado antes Emilio y también Carlos Mazón, de este alicantino universal que decimos. Este mito, ¿no?, adelantado sin duda a su tiempo y que fue capaz de cambiar las normas de la FIBA, en fin, lo conocéis vosotros mucho más que nosotros, pero nosotros a través de la radiotelevisión de todos queríamos que todo el mundo supiese de su legado y de su enorme figura. Algunos de los que aparecen en ese documental que mañana podrán ver en Apunt están precisamente hoy aquí. Vamos a ver un pequeño resumen, un pequeño minúsculo resumen de lo que mañana ya podrán ver en las pequeñas pantallas. Solo por las conquistas deportivas y por lo pionero que fue, se podría decir que es leyenda. Yo cogí el equipo totalmente deshecho y lo que hice fue prácticamente cargarme al 80% de los jugadores que habían y subí con los jugadores que yo tenía en el Hesperia. Ese fue el comienzo de la carrera. Es que mucha gente piensa que la autocanasta la hace Pedro Ferrándiz en el banquillo. No, ya la había ideado 24 horas antes de jugar el partido. Forma parte de esa historia en la que el Real Madrid empezó a hacerse grande. Dado que no ha podido estar hoy aquí, como era su deseo,
Vamos a recuperar también unas pequeñas palabras, de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, que realizó en ese documental sobre la figura del entrenador alicantino. Es muy difícil entender el baloncesto de hoy sin hacer una referencia grande a Pedro Ferrandi. Hoy día, que estamos viviendo una época buena, siempre hablamos de Pedro Ferrandi, ¿no? Y estoy seguro que pasarán 100 años, no estaremos aquí nosotros y se seguirá hablando de baloncesto y se seguirá hablando de Pedro Ferrandi. Es un hombre que en aquella época exitosa, que él fue entrenador, pues yo creo que su talento, su capacidad de creatividad y su invención transformó el baloncesto, no solo en España, sino en Europa seguro. Y yo me atrevería a decir que también tuvo gran influencia en Estados Unidos. Y este reconocimiento no es solo nuestro, sino que es un reconocimiento de todo el mundo. Le eligieron para el Salón de la Fama de la FIBA y le siguieron para el Salón de la Fama en Estados Unidos. Ganó durante 3 años y 3 meses todos los partidos, que eran más de 80, y ganó en la Liga Nacional más de 60 partidos seguidos, ¿no? Es decir, es un hombre que era una constante cabeza innovadora y con un talento especial. Para el Real Madrid es una leyenda como persona, es una leyenda para el deporte, es una leyenda fundamentalmente para el baloncesto. Es decir, el Real Madrid no se concibe el baloncesto sin hacer siempre una referencia a Pedro Ferrandi, ¿no? Solo había un deporte que yo no había visto nunca y del que desconocía hasta su existencia: el baloncesto. Estas copas que veíamos al lado de Florentino Pérez, del presidente del Real Madrid, en la sala noble del Estadio Santiago Bernabéu, son las que tenemos hoy aquí, que nos ha cedido amablemente el Real Madrid para que luzcan en este homenaje a Pedro. Y sois vosotros, además, tengo entendido, quien le hizo la última entrevista a Pedro Ferrandi, ¿no? Sí, tenemos ese honor. Realmente fue al acabar la pandemia, en noviembre de 2021, lo localizamos y nos encontramos un Pedro Ferrandiz que nos recibió en su casa de Raval Roig, muy afable, con muchas ganas de hablar, de su Real Madrid, de la autocanasta de Varese, de las decisiones que tomó, cómo avanzó, cómo hizo cambiar las normas de la FIBA, cómo su intención de poner un base cuando lo normal era tener 2. Hablamos de los 27 títulos, como no, de cómo hizo grande al Madrid en Europa, cómo hizo reinar al Madrid en Europa. Lo veremos en el documental, una de las primeras personas que fue a Estados Unidos, precisamente, y por eso está en el Hall of Fame de Springfield, a negociar y a traerse a americanos, ¿no? Pero sobre todo, y eso lo quería decir hoy aquí, nos encontramos con un Pedro Ferrandiz orgullosísimo del título que para él era el que más honor le hacía, que era precisamente el de haber sido considerado alicantino ilustre. Nos lo dijo y la verdad es que nos quedamos pues muy reconfortados. 8 meses después, como sabéis, nos dejó. Son 20 minutos de entrevista que en el archivo de Radio Televisión Valenciana tenemos muy bien guardadita porque creo que es un auténtico tesoro. Toni, si te parece, podemos ver. Vamos a ver un cacho. Un extractito. Un grandísimo honor. Y además, el que más me satisface en estos momentos es ese, que Alicante es mi ciudad, vamos, es la ciudad, como yo, azul del Mediterráneo. Hicimos una autocanasta para evitar en Varese, Italia, una prórroga que podía significar la derrota por 10 o 15 puntos. Dio instrucciones a un jugador para que al sacar de fondo encestase en nuestra propia canasta. Eso fue una
una revolución. ¿Qué tuvo que hacer la FIBA a raíz de eso? De cambiar el reglamento, evidentemente. El Real Madrid era prácticamente desconocidos, pero yo tuve la suerte de conectar con el presidente del Madison por recomendación y de ahí salió todo. Pau es un señor de baloncesto, y que todos los honores que le están dando y que le den son merecidísimos. Es un señor. Muchas gracias, Ricardo. Recordamos mañana por la tarde en Apunte el documental Pedro Ferrandiz, la leyenda, un documental elaborado por Información. Desde que debutó como entrenador en 1955, tras dejar Alicante y el Club Atlético Montemar, hasta su retirada en 1975, Pedro Ferrandiz tuvo a sus órdenes a decenas y decenas de jugadores. Hoy, en este teatro principal, contamos con un ramillete selecto compuesto por 4 de esos jugadores que, al igual que Pedro, marcaron una época en el club madridista. Pido la presencia en este escenario del teatro principal de Lolo Sainz, Emiliano Rodríguez, Cristóbal Rodríguez y Juan Antonio Corbalán. Lolo. Cristóbal. Ahí quiero. Sí, aquí. Sí, creo, es que van vuestros nombres detrás. Muy bien. Si hay un cambio, ahora te lo digo. Con todos ellos vamos a conversar ahora, pero quiero completar esta mesa redonda para recordar la figura de Pedro con un periodista deportivo de referencia, amigo personal de Pedro, buen conocedor de su trayectoria profesional, que visitó Alicante muchas veces, siempre que tuvo la menor oportunidad, para estar junto al entrenador en su casa del Raval Roig, frente a la playa del Postiguet. Llamo al escenario para sumarse a esta mesa de diálogo al periodista del diario AS y jefe de la sección del Real Madrid, Tomás Roncero. Iniciamos pues una mesa redonda para hablar de la figura de Pedro, cómo no, y quería empezar también contigo, Tomás, antes de empezar con las leyendas, y después haremos ya una ronda y hablaremos de diversas cosas. ¿Qué ha supuesto para ti, en tu opinión, la figura de Pedro Ferrandiz, tanto para el deporte como para el Real Madrid, como para el baloncesto? Buenas tardes ante todo, y un honor la verdad que estar aquí con la figura de Pedro. Pues te voy a decir la verdad, Pedro consiguió que, por lo menos los de mi generación, y en mi caso particular hablo, que nos adhiriéramos a la locura, digamos, del madridista, que lo hacía solo con el fútbol. Yo con 8 añitos fui al Bernabéu la primera vez, me llamó mi padre, que en paz descanse, todo era maravilloso, pero yo recuerdo en el 75, que aquí estaban aquí estos señores, saben de lo que voy a hablar, un partido de Copa, cuando la televisión era en blanco y negro, no sé si era el UHF, que debe ser la 2 de ahora, y era un partido de final de Copa en Jaén, entre el Madrid y el Estudiantes. El Madrid ganó, como suele ser, por 30 puntos, una barrida. Papá, el Madrid, esto qué bueno, eso sí. Y veo que acaba el partido y yo veo al entrenador, que claro, lo veía tan pequeñito, al lado de los jugadores, joder, que tío pequeño, ¿cómo se hace respetar? ¿Qué gritos pega? Y veo que acaba el partido y le empiezan a mantear. Yo le digo al padre, ¿qué ha pasado? Y es que no voy a dar la expresión. Dice, hijo, es que Ferrandiz es un entrenador de leyenda. Y me quedé con eso, es un entrenador de leyenda. Y eso me hizo, ya desde ese momento, yo tenía 9 añitos, inspirarme por saber ese hombre quién era. Primero, porque en un mundo de gigantes era un pequeñín. Y que además, cuando en un tiempo muerto y pegaba unos gritos, digo, pues los tiene todos a raya. Digamos, un tío así tan pequeño que te pegue de 2 gritos y ves a tíos de 2 metros que están así tiesos, digo, qué personalidad hay que tener. Y luego, que claro, yo ya pregunté, indagué y vi que ganamos mucho. Tanto que una vez me dijo Pedro, y creo que no miente,
que la racha esa que tiene, dice, el Madrid ganó tanto, dice, me decía Tomasito conmigo, dice que el Barça desapareció un par de años. O sea, que quitaron la sección. Estaban hartos de que el Madrid ganara siempre. Y dice, pues nos vamos de aquí. Entonces, dice, pero como tiene ese afán, claro, la genética del Madrid era ganar siempre. Y él siempre quería superar todos esos logros. Pero lo que más me ha gustado es que, cuando he hablado con estas leyendas que hay aquí a mi derecha, a mi izquierda, que para mí es una locura poder estar aquí con ellos, un honor que no os imagináis, y siempre me han contado privadamente, cuando hemos tenido algunas comidas de veteranos y demás, que es que Pedro, es que efectivamente era un genio. O sea, que es que dice, le escuchamos, porque es que Pedro empezaba y dice, claro, no solo la autocanasta es una de tantas. Dice, pero es que tenía unas ocurrencias y tiene una visión, y luego, claro, se va a llevar, porque ¿qué es lo bueno de un entrenador? Como si fuera un director de recursos humanos, que haga que la familia sea feliz, que ellos estén a gusto y que quieran ganar con su entrenador, no a pesar de su entrenador. Por lo tanto, pues, bueno, ya me gustaría empezar quizás por digamos, ese recuerdo, porque me parece a mí que Lolo Sainz es un poco el heredero, porque él cogió su legado, fue ayudante de él un tiempo y luego fue, pues detrás de Pedro, el más laureado de la historia como entrenador. Me gustaría que Lolo un poquito que dijera a él que fue jugador y luego ya ayudante de él cómo vio esa figura de Pedro para convertirse luego en su alumno aventajado. Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien lo que era Pedro, ¿no? Pedro era pequeñito, pero muy bravo, muy bravo. Yo siempre recuerdo que un día se presentó en un colegio de barrio de Madrid, la Prospe, donde yo jugaba. Jugaba con el Colegio Ateneo Politécnico. Hacía apenas 1 año y medio que había dejado el fútbol, porque yo era portero, un portero muy bueno además, hasta que un día me metieron 18 goles y dije, este no es mi deporte. Mi deporte es la canastita. Y me dediqué a jugar al baloncesto. Y entonces vino a verme para ver que me dijo, he oído mucho hablar de que tú juegas bien y tal y cual. Digo, ¿hoy qué has hecho? Digo, pues no lo sé, hemos jugado, no sé si he metido 36 puntos o 37. Eso a mí no me sirve. Tú me tienes que demostrar mucho más para poder llegar a jugar en el Madrid. Mucho más que metas 37 puntos. Y fue cumpliendo su amenaza, porque cumplió su amenaza. Me fichó para el Madrid, estuve en los juveniles, no jugaba de base, naturalmente, jugaba de lo que hoy se dice escolta, que suena un poco raro, pero bueno, escolta. Y mi último equipo, antes de pasar al primer equipo, fue el Esperia. Ahí, pues... Era el filial, ¿no? El filial del Madrid. El filial de Madrid. Ahí, pues, cada partido eran 34, 36 puntos, 32. Bueno, era un poquito chupón, metía mucho. Y el tío me dijo, al primer equipo. Y nada más que entrar al primer equipo, dije, ven para acá. Tú ni eres anotador, ni eres escolta, tú eres base. Dijo, yo base, ¿eso qué es? Dice, el que tiene que dirigir el juego. Porque yo te he estado observando y creo que tienes cualidades para dirigir a tus compañeros. Así que olvídate de los 34 puntos. Y me tuve que olvidar. Pero la verdad es que los primeros días dije, si soy un anotador de primera clase, pero ¿dónde me mete? Y terminé amando el puesto. Un puesto magnífico, sobre todo teniendo a él de entrenador, ¿no? Y de director, que me inculcó lo que realmente era mi pasión, ser entrenador. Me fui inculcando poco a poco esa misión, tanto es así que con 20 años ya entrenaba. Yo pensaba que él no se había enterado, pero se enteró, claro, y me pegó un repaso. Como se dice vulgarmente, me cayó la del pulpo, porque se enteró que a las 4 de la tarde me iba a un colegio al lado de mi casa y entrenaba a los chavales, ¿no? Porque ese espíritu había calado muy profundamente en mí. Y a partir de eso, pues bueno, siempre intenté en toda mi vida ser un referente de lo que era Pedro Ferrandis, ¿no? Pedro Ferrandis, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Estaba en la banda y no le decía al base, la 4, la 5, la 6, no. Él dejaba que los jugadores desarrollaran lo que habían entrenado y lo que sabían. Y bueno, yo creo que también seguí un poco sus pasos, ¿no? Yo, digamos que en el banquillo me parece que una vez utilicé una pizarra, una vez. Y naturalmente me salió mal, claro. Emiliano, ¿qué te sugiere la figura de Pedro? Bueno, pues recuerdos, buenas tardes a todos, recuerdos muchos, pero ahora mismo
que Lolo ha hecho una exposición de su trayectoria inicial en el Real Madrid, tengo que decir que uno de los primeros aciertos de Pedro Ferrándiz fue cuando yo llegué al Madrid en el año 60, que Lolo también se incorporaba al primer equipo, al ver la incompatibilidad que teníamos los dos, porque los dos éramos aleros, y aunque él decía que metía 32 puntos, yo metía 33, él decidió que él tenía que ser el base y yo el alero. Y yo creo que ese es uno de los primeros recuerdos que tengo. Luego, recuerdos muchos, porque yo en el año 60, cuando llego a Madrid, vivo en una pensión, él también entonces vivía en una pensión en la calle Serrano, y los días de los partidos comíamos juntos, y luego yo iba a su pensión y allí descansábamos viendo la tele hasta la hora del partido. Eso hizo que nuestra amistad, además de la puramente deportiva, fuera muy personal, y eso me llevó a tener con él, durante los 13 años que yo estuve en el Real Madrid, una muy buena relación, que no quiere decir que en algún momento determinado yo me enfrentara a él, como por ejemplo, vengo a recordarlo y es una anécdota, cuando el primer viaje que hago con el equipo y nos sentamos a la mesa, veo que todos piden una Coca-Cola, una cerveza, y yo dije que si podía tomar una copa de vino, y me dijo Pedro, no, el vino no se puede tomar. Me costó 2 años en convencerle que los demás, estaba yo seguro que en su casa no tomaban ni cerveza ni Coca-Cola, pero vino podían tomarlo. Y al final, después de 2 años, se consiguió que hubiera vino en las mesas a la hora de las comidas y se repartiera entre 4 una botella. Clifford y yo nos sentábamos con 2 que no solían beber y nos podíamos... No te rías. Y luego recuerdos, pues claro, recuerdos muchísimos. Pero bueno, también ya me empieza a fallar la memoria, porque ya son muchos años y hace poco además en el mes de octubre tuve un ictus y me ingresaron, felizmente pues todo se superó, y el día que me daba la neuróloga el alta del hospital, me dijo, en el cerebro no tienes nada. Y mi mujer, que estaba al lado, dijo, nada de nada. Y desde entonces, la verdad es que me falla la memoria. Qué malvado. Juan, tú que eras muy crío, empezaste muy joven cuando él ya estaba en su última etapa de entrenador, ¿qué te transmitía a ti o qué valores o qué te llegó a ti cuando la figura de Ferrándiz, que tenías a la figura legendaria, los que empezabais, pero tú luego enseguida ya empezaste a Montiro y con Lolo ya te encumbraste como el mejor base de Europa y para mí de los mejores que ha habido en la historia del baloncesto? ¿Qué es lo que tuvieras a Ferrándiz, esa figura de entrenador diferente? No sé si ahora encajaría esa personalidad. Lo ha dicho Lolo, una cosa que me llama la atención, lo de los tiempos muertos. Yo tengo esa sensación ahora viendo todos los partidos, que ves a un señor ahí que empieza, bueno, no sé qué, la 3, la 4, tú no sé qué, cortas, tal. Ves a 6 tíos así, y luego tengo la sensación de que el 99,9% no hacen absolutamente nada de lo que han dicho, pero como lo televisan y ponen el micrófono, yo creo que los entrenadores tienen que cumplir, pero claro, dicen, tiran y hacen lo que pueden. En aquella época eso no tenía sentido. Y Pedro creo que no hubiera encajado con ese estilo, ¿no? Bueno, has dicho varias cosas muy distintas. Buenas tardes a todos. Y yo te diría que la primera es que los deportes van cambiando y cambian la forma en la que se transmiten a los espectadores. Y ahora el deporte, el baloncesto, está hecho muy como espectáculo y se quiere sacar espectáculo también hasta los tiempos muertos, que es la cosa más aburrida del mundo. Y que todo el mundo se pone allí más o menos como atento, sabiendo de, bueno, a ver qué podemos decir en medio minuto. Pero es verdad que los equipos bien entrenados aprovechan perfectamente los tiempos muertos. Porque a un tiempo muerto un jugador tiene que llegar ya con todo aprendido, todo lo sabe, y únicamente tienen que poner pequeñas pinceladas que el buen entrenador sabe poner como si fuera el aliño de una buena ensalada. Y luego me decías, ¿qué destacar del Pedro a un equipo que llegué yo, que ya era un equipazo enorme y que para mí era como un sueño que había conseguido antes de llegar a desearlo? Y yo me di cuenta de aquel equipo que todo el mundo tenía como un equipo ganador, sobre todo la figura de Pedro. A Pedro todo el mundo decía, no, es que es un ganador. Todos de alguna manera somos ganadores, pero yo creo que detrás de Pedro y detrás de aquel Madrid, con el presidente que tenía, con Raimundo Saporta, con Pedro y con todos los jugadores, que eran como un claustro de una universidad como profesores, aquel Madrid ganaba tanto, fue un equipo ganador,
porque estaba hecho de un montón de resortes que ya desde tus compañeros a la cumbre del club, que podía ser el presidente, tenían algo importante que decirte y algo interesante y algo que podía calar para tu futuro. Y entonces yo encontré, más que un equipo ganador, que lo era, lo que encontré es un equipo lleno de mensajes de humanismo, de mensajes de cultura, de mensajes de superación y de entender que el resultado, las Copas de Europa, no nacen por generación espontánea, no se dan a un nombre, se dan a aquellos equipos que se dejan la vida en perseguir determinados objetivos. A veces se logran y otras veces no. Tienes que trabajar 1000 veces para lograr un resultado que pueda ser bueno y otras veces no lo consigues. Y eso creo que Pedro, Saporta, Bernabéu y los jugadores que tuvieron eran los que eran capaces de transmitir todo esto. Cristóbal, en el documental, Juan comentaba que con Pedro el Real Madrid se hizo grande. Tú llegaste antes que Juan al Real Madrid, después que Emiliano, pero fue así. A partir de Pedro Fernández, el Real Madrid es cuando se hizo grande. Yo creo que sí. Yo entré en el Madrid el año siguiente a que el Madrid quedó muy mal con un entrenador que luego fue presidente de la FIBA, que era Robert Bischnell. Entró Pedro, hizo un cambio en el equipo y yo venía de Tenerife, había estado en los juniors y pasé al primer equipo. Y yo no puedo hablar mucho de los 32 puntos y los 33. Yo tengo una anécdota que una vez batió el récord Walter Serbiak de puntos contra el Pregón de Lugo y cuando preguntaban ¿cuántos puntos metiste? Yo decía, entre Walter y yo metimos 68. Y la gente pensaba, pues 50 y 18, no, 65 y 3. Pero la gente decía, pues será verdad. Pero yo recuerdo sobre todo a Pedro como gestor de grupo. Un gran gestor porque lo que lo habéis vivido, lo que sois mayores, y habéis reconocido a Pedro como entrenador, yo recuerdo más el valor de Pedro como persona, como gestor de grupo, como lo que decía Juanito antes, decíamos en aquella época que entrenábamos los partidos para competir en los entrenamientos. Los entrenamientos entre nosotros era impresionante y los postpartidos, las reuniones después en las comidas, Pedro se quitaba el halo de entrenador y se convertía en uno más y gestionaba el grupo y sabía todos los jugadores qué puesto ocupaban, si era no importante. Y él nos inculcó una cosa muy importante en un grupo, que era tan importante, el que metía la canasta, el que daba el último pase, como el que aplaudía desde el banquillo. Y eso creo que fue lo que hizo muy grande a Pedro en el Madrid. Y siempre hemos defendido una cosa, que Pedro además la decía muy bien, que yo no soy grande porque soy Pedro Fernández, soy grande porque he estado en el Madrid. Y decía, pero si no hubiera estado en el Madrid, yo no sería grande. Porque el Madrid me ha hecho grande, como ha hecho grande el Madrid a muchos jugadores como Emilia, todos, ¿sabes? Y Pedro en eso nos dio una gran enseñanza. Y yo recuerdo también, como anécdota, cuando Pedro ya se había retirado, vino Lolo, se quedó en Madrid y me dijo un día, yo soy traumatólogo gracias a él porque me facilitó mucho las cosas para poder compatibilizar, jugar y estudiar medicina, que se venía a vivir a Alicante. Digo, pero si lleva más tiempo en Madrid que en Alicante, pero su deseo era venir a Alicante y acabar sus últimos años aquí. Así fue. De esas 4 copas que hay aquí, estos 2 señores han ganado las 4. ¿Es así o no? Bueno, yo gané las 4 primeras copas de Europa. Pues ahí las tienes. Son estas que están aquí, porque luego ha cambiado el diseño. De esas 4, ¿cuál fue la más difícil? ¿Cuál fue? La más complicada de ganar. Pues no recuerdo yo. Es que me falla la memoria, pero todas eran con mucha dificultad. Era la final, la primera sobre todo, que ganamos al Spartak de Brno, y luego la segunda que fue al TSK de Moscú, que era el equipo que en aquellos momentos barría en el baloncesto, porque además eran gente muy fuerte, gente que entrenaba mucho, eran todos militares. Y el hecho de haberles eliminado, pues la verdad es que fue, ahora en el recuerdo, pues seguramente el que más me... ¿Y la que más te gustó ganar? Después fue en el año, la última, aunque jugué poco porque estuve lesionado, me tuve una contracción vertebral. Esa también me supo muy buena, porque
el secretario general de la FIBA había anunciado, era un torneo de Navidad que fue tradicional y duró muchísimos años. Yo me había casado 2 años antes y el secretario de la FIBA, no voy a decir su nombre, pero vamos, se llamaba Mr. Jones, dijo a Saporta, este chico ya se ha terminado, se ha casado y yo creo que ha cumplido. Bueno, jugué 7 años más y me renovaban los contratos y además me daban algo más de dinero, muy poco, muy poco, no es lo de ahora. Pero el hecho de que aquel año ganásemos al TSK, pues fue para mí un motivo de gran satisfacción y de un estímulo para seguir en el baloncesto. Hablando de esos años, yo he visto, claro, eso hay que verlo en los documentales. Aquellas finales en el Frontón Fiesta Alegre, que la verdad es que te da una envidia no poder meterte en la máquina del tiempo y desplazarte allí, porque ves una cosa como una reunión casi de amigos, ahí estaban las señoras con los cafés, no sé qué, tal, apiñada la gente, nunca mejor dicho un frontón con las canastas y la pared de fondo, y claro, era un suceso porque en una España que además que venía heredando, obviamente, degeneracionalmente con los efectos de la posguerra, pues evidentemente no éramos un país de altos, y de verdad que venían los soviéticos, porque aquí se habla mucho del gol de Marcelino en el Bernabéu del 64, pero es que vosotros rompisteis también el mito del telón de acero, porque ganasteis varias finales a los checos, a los rusos. Y claro, quería saber ahí cómo pudisteis derribar un poco ese mito, porque efectivamente, como ha dicho Emiliano, aparte que eran militares, es que eran muy grandes. Y claro, nosotros no teníamos tíos de 2,15 precisamente. Entonces, supongo que era todo talento y también un poco el coraje ese de que ya transmitía el Madrid en esa época, de decir, podemos con todo, ¿no? Porque cualquier otro hubiera dicho, oye, hemos llegado a la final, perdemos dignamente, les damos la mano y a casa, ¿no? Y lo conseguisteis. Bueno, realmente fue una época preciosa, muy bonita, en el entrañable Frontón Fiesta Alegre. Yo todavía recuerdo cómo después de los entrenamientos, tanto Clifford como otro jugador americano que teníamos, Burgess, cuando quitaban las canastas jugaban al frontón mano, pero con el balón de baloncesto. Bueno, esto ya te implica lo que eran estos dos elementos, ¿no? Eran tremendos. Yo creo que, digamos que los jugadores nacionales, bueno, pues estaban bien, era un buen equipo, estaban bien. Joder, teníamos a Emiliano, que era la pera, teníamos a Sevillano, que bueno, que todavía no habían tirado el equipo contrario, yo estaba corriendo la banda, un auténtico estaballo de base. Y los fichajes que realizó Pedro no fueron los clásicos americanos que vienen y dicen, bueno, adiós, hasta luego, ¿no? Pues entre ellos fichó a Clifford Louis, fichó a Wayne Bravender, Burgess también fue un magnífico fichaje. Alter. Grandes, poderosos y fuertes. Y eso aminoraba mucho a todos los equipos que teníamos enfrente. Y encima, como entonces las finales se tenían que jugar a veces a doble partido, sí. Bueno, pues cada vez que venían al Frontón Fiesta Alegre se quedaban un poco acojonados sí, de ver lo que era aquello, ¿no? Claro, porque yo siempre recordaré, ahí nos eliminaron. Sí, la primera vez que jugamos contra el TSK, pero jugar en el Frontón Fiesta Alegre de Madrid, un 25 de julio, decían las malas lenguas que en la cancha había 50 grados. Claro, los rusos se quedaron derretidos, ¿no? Y al final tuvimos la mala suerte de que remontaron un poquito, pero las íbamos ganando de 30. Es que no existían, porque éramos un torbellino de juego, ¿no? Amparados en la fuerza de la gente alta y de lo habilidosos que eran los dos aleros que tenía, que eran dos magníficos aleros. Yo creo que Emiliano lo ha definido muy bien y además me alegré mucho de que tú fueras el alero y yo el base. Y a mí me gustaba mucho jugar de base. Tenías que pasarme el balón y no me lo pasaba siempre. Exactamente. Y yo conseguí ser un base que me tenía que partir los morros defendiendo porque me lo mandaba a mi entrenador y cuando tenía el balón y pasaba, ¡pum!, Emiliano, ¡pum!, Sevillano, inmediatamente después de pasar ya me iba a defender. Porque el balón no iba a volver, porque eran resolutivos al 100%. Jugaban con sobre todo con una gran fe en lo que podían hacer y a dónde podían llegar. Bueno, pero tiene mucho que ver la historia del Frontón Fiesta Alegre. Allí no nos ganaban ni éramos invencibles.
En esa época es verdad que el arma fundamental del equipo era el contraataque. Y por eso trajimos, y Pedro Ferrandi fue a buscarlos, a Clifford y a Burgess, que eran una garantía cogiendo el rebote y dando el primer pase. Por cierto, yo voy a contar una anécdota de Clifford, si me lo permitís. Yo fui a buscarle a darle la bienvenida al aeropuerto en Barajas el día que venía con Pedro Ferrandiz, que ya había fichado para estar con nosotros 3 años. Y entonces, al llegar a la presentación, Pedro le dice, mira, este es Emiliano, que es nuestro mejor jugador, y ha sido el mejor jugador de Europa en el último campeonato. Y entonces Clifford se me quedó así mirando y dice, joder, qué fácil me lo ponéis. Muy propio de Clifford. Y fue fácil, sí, pero la realidad es que él cogía el balón y era generoso dándolo, que no todos los que pasaron por el Real Madrid lo hacían. A mí me contó Clifford, la última vez que lo vi, hay otra anécdota muy buena que cuando le quería vacilar un poquito a Pedro, Pedro decía, cállate, que gracias a mí te casaste con Miss Europa. Sí. Es verdad, Pedro me presumía de que gracias a él le convencí y se lo presentó. Hablamos de la faceta de entrenador, pero efectivamente también nos salió la faceta digamos que el secretario técnico, el que ficha, porque Pedro no solo entrenaba, sino que fichaba. Pero claro, fue director de la sección del Madrid, directivo o jefe. Y hay que ver los fichajes, ¿no? Hablamos de Clifford Lewis, de Gravender, Walter Serbia, todos estos vinieron de su mano, ¿no? Bueno, yo es que creo que solo un grandísimo equipo solamente puede pensar en grandes jugadores. Si tú quieres hacer aviones, necesitas buenos ingenieros aeronáuticos. Entonces eso es fundamental y eso yo creo que Pedro también fue el primero que lo entendió, el primero que dio ese paso para tener un baloncesto que además de aglutinar toda la tradición del baloncesto nacional que podíamos tener entonces, le dio ese punto de, digamos, de excelencia, trayéndose a grandísimos jugadores y haciendo el baloncesto mucho más profesional, algo que nos supuso, desde mi punto de vista, y yo era un crío en esos años, pero luego, lógicamente, he visto la evolución, yo creo que nos dio unos años de ventaja sobre los demás, y no solamente los nombres que tú has dicho, pero por aquí pasaron Johnny Baez, pasaron puertorriqueños, pasaron marroquíes, creo que llegaron a venir también, o sea, vinieron de muchas nacionalidades buscando entonces lo mejor que podía haber y que podía traer el Real Madrid. Y yo creo que eso fue una ventaja en la filosofía de un club que no quería quedarse solamente con la proyección de la superioridad nacional, que lo que aspiraba era realmente a intentar ser entonces uno de los grandes. Y bueno, ser entonces adversario del TSK de Moscú era terrible, porque te dabas cuenta cómo un equipo se podía hacer con todos los medios, con una base de 300 millones de habitantes en un país, y nosotros entonces puede que fuéramos 25 o 26 millones. O sea, quiero decir que y aquel equipo ya caló también de alguna manera, toda esa forma de hacer las cosas caló en el público, porque veía que algo español podía estar a la altura de los mejores en Europa. Por cierto, la final que ganasteis contra el Spartak de Brno, que se jugó, claro, por la tarde, sobre las 8 aproximadamente, estaba yo viendo el partido en televisión en Calasparra. Creo que es de los primeros recuerdos que tengo, yo podía tener, entonces, ¿fue en el 68 o 60 y...? Yo creo que fue en el... Sí, 78. Yo tenía como 12 o 13 añitos. Fue la última que ganamos, La de León, la tuya de la espalda. ¿La? La que tuviste la lesión en la espalda, la de León. Sí. Ah, que tienes el tirón. Sí. La de León. Me dio, en el entrenamiento me dio una contracción, que por cierto fui de los primeros que experimentaron conmigo la acupuntura, porque estábamos en León y ahí había un antiguo masajista del Real Madrid, de la época de un defensa que me parece que se llamaba On, o algo así, y recomendó que fueran a ese traumatólogo, que me pinchó, y pude dormir bien y pude salir a jugar durante 7 minutos. Pero luego me volvió a dar esto y esa noche me volvieron a poner las agujas y habíamos ido en autobús al partido, en un microbús, y pude regresar habiendo ganado al Spartak de Brno. Igual que ahora. Sí, bonito.
Llegamos a la recta Ahí final. donde metía las piernas, ya me contarás. Llegamos a la recta final, pero no quiero acabar sin hablar de la autocanasta. Porque, como saben, Pedro Ferrandiz cambió las reglas, la reglamentación de la FIBA con una acción puntual que tuvo lugar en Italia, ¿no? En esa acción puntual estuvieron presentes y participaron activamente dos de sus jugadores que hoy tenemos aquí en el escenario, Emiliano y Lolo Sainz. Para los no iniciados, la autocanasta fue en un partido contra el Varese en Italia. Era el partido de ida, había que jugar todavía el partido de vuelta. Octavos de Copa Europa, creo recordar, ¿no? El Madrid había perdido por faltas personales ya a varios jugadores puntuales. Emiliano no, había un par lesionados más. Habían echado a Hightower, efectivamente. Y el partido estaba a empate. Si acababa el partido en empate, había una prórroga de 5 minutos y eso podría decantar a que los italianos se fueran de 15 o hacer un resultado prácticamente insalvable para el partido de vuelta. Aquello ahora lo contará Lolo, pero aquello estaba planeado. Entonces, en ese momento es cuando Pedro pide un tiempo muerto y se hacen una canasta en la canasta propia, encestan en canasta propia, con lo que le dieron la victoria por 2 puntos nada más a los italianos, y se fueron corriendo al vestuario porque cuando el público se enteró de la jugarreta empezó a tirarle monedas. Estos son tontos, pero explicada la historia, yo cuento qué es lo que pasó allí. Los italianos fue de euforia. Había un jugador de origen húngaro que es el que empezó a decir antideportivo. Y bueno, el entrenador. O el entrenador, no sé. El entrenador. Lo que sí quiero apuntar sobre la autocanasta es que Pedro, que improvisaba muchas cosas y con acierto, esto no fue una improvisación. En el hotel, antes de la charla de salir al campo, ya nos dijo, podría darse este caso y entonces tendremos que meternos una canasta. Todos no nos reímos de él porque no se podía uno reír de Pedro, porque era muy... O sea, pero ¿por qué disparataba en ese momento? O sea, no calculabais, o sea, lo veías como una locura, de qué tontería. Inimaginable. Y lo dijo... Totalmente preparado. Vamos, que fueron cómplices con todos los agravantes. Pero totales. Qué vergüenza, Dios mío. Qué vergüenza. Eso, las nuevas generaciones lo hemos llevado muy mal en esto. Oye, pero es verdad que dice, oye, te la ganas, hemos perdido por 2 y ya está, para casa. No se podía pitar antideportiva, Es de una absoluta. El hecho es que luego lo anularon, claro. Dijeron, oye, aquel que se mete en una canasta... Ilegal no era, porque tú... Pero fue muy emotivo y además tuvo hasta su cierta gracia, ¿no? Porque cuando ya pidió el tiempo muerto, que habían metido el tiro libre y estaban empatados y quedaba nada, pues nos explicó, bueno, y sacas tú, Lolo, y tú le das el balón a Lorenzo Alocén, que acababa de entrar. Le había cambiado en ese momento. Que acababa de entrar, y tú, Lorenzo, metes la canasta Vale. Entonces yo cojo, saco y le hago ¡pa! A Lorenzo Alocén. Y Lorenzo hace ¡pam! Y mete canasta en nuestra propia. Entonces yo tenía que hacer un poquito de teatro. Sí, como que te enfadabas con él. Yo he sido siempre un poco teatrero, jugando sí un poco teatrero. Y empecé a decirle, ¿qué has hecho? Y el tío se pensó que se había equivocado. ¿Pero qué canasta era? Que no me entero. ¿Qué he hecho? Y ya la gente, arriba, salimos corriendo y algunos no nos dio tiempo a llegar al vestuario, íbamos rodeados de la policía porque la gente ya se dio cuenta y madre mía, la que se armó. Ese partido estaba siendo televisado por Televisión Española, pero podrán imaginar que Televisión Española no estaba enfocando en eso, había solo una cámara, no estaba enfocando a la canasta del Real Madrid, sino ya al ataque. Entonces, esa canasta no se pudo registrar en Televisión Española, pero por eso les vuelvo a repetir que presten atención y no se pierdan el documental de mañana. ¿Ahí sale la canasta? Porque esa canasta, 60 años después, la reprodujimos aquí en Alicante. Vinieron Emiliano, Lolo Sainz, Lorenzo Alocén, que en paz descanse, y estaba el propio Pedro. Nos fuimos al pabellón Pedro Ferrandiz y allí vestidos del Real Madrid, 60 años después, esa canasta se pudo reproducir y la hicimos, y además, efectivamente, como dice Lolo, sabe mucho de teatro. Y le di el balón a Alocén y la metió en la canasta y Alocén... No, digo, tío, te has equivocado, tío. Tienes que ponerte a decir que ¿qué he hecho? Así es. Pues
Cristóbal Rodríguez, muchísimas gracias, Cristóbal, por estar aquí en Alicante en homenaje a tu amigo. Gracias a vosotros, gracias a las autoridades por este merecido homenaje a nuestro Pedro, que se lo merece, vamos, todo se merece todo, porque habéis comentado antes, para la gente joven sobre todo, España se empezó a hacer grande en baloncesto en la década de los 80, 90, que fue la década de Juan Corbalán, cuando la Olimpiada de Los Ángeles y tal, pero la década de 60, 70, que un equipo español compitiera en Europa era rarísimo. Ahora parece muy fácil, ahora pues, está el Madrid compitiendo, está el Barça y tal, pero en aquel momento jugar contra el TSK, contra los italianos, contra el Maccabi y tal, y ganar era complicadísimo, porque si un equipo español es como si ahora puede ser un equipo de otro país, o sea, es rarísimo, ¿no? Y tiene muchísimo mérito lo que conseguisteis vosotros, la puerta que abristeis, y que luego cerró Juan Corbalán y digo yo que la cerraste, ¿no? Gracias a todos por vuestro cariño. Estamos despidiéndonos. Sí. Estamos despidiendo. Juan, antes que nada, última reflexión. Juan Antonio, muchas gracias. No, yo gracias a todos ustedes, porque es un motivo de orgullo para todos los alicantinos, orgullo para los que les gusta el baloncesto, y yo creo que la memoria de Pedro Ferrandiz merece mucho la pena y son personajes que salen cada mucho tiempo. ¿Puedo decir algo? Ahora, por supuesto. Lolo. Bueno, a mí muchas veces en casa, mis hijos, mis nietos, nada más que tengo 8, tampoco es. Hay alguien que me aventaja, pero bueno. Siempre me preguntan, ¿y por qué tienes tanta veneración por Pedro Ferrandiz? Hombre, lo tuve que aguantar mucho tiempo como jugador, ¿eh? Uf, era tremendo. Pero fue y hacía genialidades, y una de ellas pues me llenó de orgullo, lógicamente, me eligió como su sustituto. Y la gente decía, Pedro se ha vuelto un poco turumba, Lolo, y yo decía, jo, tengo narices, he dicho que sí. Pero tengo que reconocer que eso, bueno, pues me llegó al alma, y ¿cómo no le voy a tener cariño a Pedro Ferrandiz, por Dios? Si me arregló la vida, si me dio la vida. Y entonces yo siempre pienso un poquito en él, en determinados momentos, cuando pienso en toda mi historia como entrenador y tal, digo, esa locura que te entró, Pedro, estés donde estés, espero que estés orgulloso de mí. Seguro que sí. Yo querría también en este momento recordar a Pedro Ferrandiz, que desde el punto de vista humano fue un muy buen amigo mío. Deportivamente era una persona que se hacía querer y también odiar, y todos pasamos por alguna fase de esas, pero sin embargo hoy, en el recuerdo de él, que sepas, Pedro, que estás en mi corazón y en el de todos los que hemos estado contigo. Tomás, amigo, muchas gracias también por estar aquí. Sí. El recuerdo de nuestro amigo común y esas comidas en el Raval Roig. Lo echo mucho de menos. Mira, una de las cosas que nos arrebató, entre tantas otras dolorosas, la maldita pandemia, era esa bendita tradición que teníamos, primero en su cumpleaños, todos los 20 de noviembre, ahí en su ático, ese ventanal. Yo siempre le mandaba a mi mujer la foto desde arriba, porque aunque fuera igual noviembre, era un sol estupendo en la playa del Postiguet. Y decía, joder, qué morra, estamos aquí en Madrid muertos de frío, vosotros ahí en la playita, pues ahí de arriba. Me acuerdo siempre traía el hombre las gambas de Deña, decía, nunca el lunes, porque entonces la gamba no es fresca. Entonces tenemos que hacer la comida martes, miércoles, los gazpachos manchegos, como yo soy manchego, reconozco que eran gloriosos, y sobre todo la conversación. Yo lo que siempre echaré de falta de Pedro, era un conversador increíble. Y yo que soy un charlatán, pues que me encantaba sonsacarle para que nos contara anécdotas, y escarbar recuerdos, las historias de su época. Y era un hombre que luego te daba mucho, porque te hacía sentirte un amigo de verdad, y claro, para mí era como un segundo padre. Y claro, después de la pandemia ya no tuve oportunidad de poder darle un último abrazo, pero me ha dejado tantas experiencias para la vida, cosas que me decían que me han servido a mí a nivel personal, y me siento, verdad, un privilegiado, porque desde que empecé en el mundo en el año 90, me dijo, Tomasito, ven aquí. Me habló de Raimundo Saporta, me explicó lo que era el Madrid baloncesto, y en 4 comidas ya tenía claro que el Madrid baloncesto algo sabía, y era gracias al sabio, a Pedro Ferrandiz.
No, es que Tomás ha dicho que es un charlatán y me he dado cuenta yo ahora. Emiliano, Lolo, Cristóbal, Juan Antonio Corbalán, Tomás Roncero, muchísimas gracias por vuestra presencia en este homenaje a... Gracias a vosotros. Gracias. ¿Tomáis asiento? ¿Tomáis asiento? Toma, baja, sí. Baja, yo me quedo aquí. Algunas cosas nacen para ser universales, únicas, inimitables. Muchas de ellas son lugares, otras son personas. Algunas tan especiales como Pedro Ferrándiz. Puede que descubriera el baloncesto por mera casualidad, pero paso a paso supo demostrar hasta qué punto el talento alicantino jamás ha entendido de fronteras. Porque su vida y su esfuerzo supusieron una auténtica revolución en este deporte, cambiando reglas, estructuras y estrategias, innovando al frente de equipos legendarios que no solo le llevaron a conquistar Europa, también el mundo. Algo que en realidad siempre ha sido muy nuestro, porque a lo largo de la historia, Alicante ha sido sinónimo de movimiento, de curiosidad, de progreso. Hay mucho de ello en la actitud de Pedro Ferrándiz, en su capacidad para salir adelante cambiando la máquina de escribir por la canasta, en el modo en el que supo dejar tras de sí una huella que hoy todos podamos valorar, admirar y seguir. Por eso, hoy no solo nos hemos reunido para homenajear a una persona, a un técnico, a un gigante. También lo hemos hecho para celebrar un impulso, una convicción. Ese algo que Pedro tenía en común con la ciudad que le vio nacer. Homenaje a Pedro Ferrándiz, espíritu pionero. Entramos en la recta final. Tras este precioso vídeo llega otro momento emotivo. Como saben, hace unas semanas el Ayuntamiento de Alicante nombró hijo predilecto de la ciudad a Pedro Ferrándiz. Hoy aquí, ante su gente del Real Madrid, ante sus paisanos, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, hará entrega de una placa honorífica con el título que ya ostenta Pedro Ferrándiz a su hermano, Antonio Ferrándiz. Pido a ambos, a Luis Barcala y a Antonio Ferrándiz, así como al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, que suban al escenario para proceder a la entrega. La placa. Hasta.
Antonio, creo que querías decir unas palabras. Me han pedido. Bueno, después de todo lo que se ha dicho aquí, poco me queda a mí por decir. Si acaso algunas pinceladas. No sé si Emiliano se recuerda que una vez, estando en el frontón del Fiesta Alegre, en el despacho, mi hermano le dijo a Emiliano que la suspensión la hacía mal, a un tío que las medía todas. Y le dijo que cogía el balón y lo cogía en la mano. Me acuerdo perfectamente. Y Emiliano, como buena persona que es y buen jugador que ha sido, le dijo, si quieres lo cambio. Y menos mal que mi hermano, con muy buen criterio, le dijo, ni se te ocurra. Sígueme tirándolas así y metiéndolas así. Y así lo hizo. Siguió tirándolas así y metiéndolas así. Hay una cosa que se pasa, que yo puedo decir, porque lo viví. Son los principios de mi hermano. Mi hermano, el bichito del baloncesto, lo cogió en Valencia haciendo la mili. Vino a Alicante y formó un equipo de jovencitos. Yo era el capitán de la selección alicantina de entonces. Y mi hermano el entrenador. Según decía él, el cerebro era él y yo era el brazo ejecutor. Y nos tuvo un año entero entrenando para que al año siguiente saliéramos y arrolláramos a todos los demás. Entonces existían unos equipos en el Montemar, era el Glut, habían otros que no me acuerdo ahora. Pues ya, efectivamente, así fue. Salimos y arrollamos y nos quedamos campeones de todo. Incluso nos visitó en aquellos tiempos la flota del Mediterráneo de Estados Unidos. Y fuimos los únicos que le ganamos a los americanos en todo lo que era la costa y donde estaban todos los barcos de los Estados Unidos. Y también hay una cosa que no se conoce. Mi hermano apareció de golpe y porrazo en la radio un personaje que se llamaba el fantasma del básquet. Y no dejaba títere con cabeza. Nadie sabía, yo tampoco, nadie sabía que era mi hermano. Era un follonero, pero de muchísimo cuidado. Pero bueno, levantó mucho. En Alicante no se hacía nada más que hablar entonces, estoy hablando del año 1952, 53, por ahí será. No se hablaba nada más que esto. Claro, se marchó a Madrid y desapareció el fantasma del básquet. Y pocas cosas más puedo decir. Solamente es agradecer a mi hermano, estaría encantadísimo, porque no solamente las máximas representación de las autoridades de Alicante, Diputación, Ayuntamiento, sino que además han venido a rendirle homenaje sus jugadores que son fantásticos, han sido fantásticos como jugadores, porque yo los he visto, yo era un asiduo del Frontón Fiesta Alegre y también hacía mis pinitos en un equipo de Madrid que se llamaba FEMSA. Pero es que como personas son insuperables. De manera que muchas gracias a las autoridades y muchas gracias al Real Madrid en la figura de sus jugadores y del representante don Emilio Butragueño. Y nada más, muchas gracias. Muy bien. Emilio y Antonio, alcalde, no te vayas. Ya podéis bajar y tomar asiento. Turno para el alcalde de Alicante, Luis Barcala.
Don Antonio Ferrandiz, querido Antonio, a ti y a todos los familiares de Pedro Ferrandiz, al director de Operaciones de Prensa Ibérica, Andrés Sánchez, al director de Información, Tomás Mayoral, al director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, al presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón, vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, compañeros de la Corporación Municipal, subdelegado de Defensa Juan Bosco, exjugadores, leyendas del Real Madrid, Juan Antonio Corbalán, Emiliano Rodríguez, Cristóbal Rodríguez, Lolo Sainz, al director del Club Información, Toni Cabot, al club, a los representantes del Madrid, del Real Madrid, de todos los clubes de la ciudad de Alicante, a todos los aficionados, a todos los admiradores de Pedro Ferrandiz. Buenas tardes. Hoy es un verdadero honor, lo era cuando fuimos citados, pero yo tengo que dar las gracias, porque hoy yo he vivido un momento absolutamente mágico. Tengo que darle las gracias, en primer lugar, a Pedro Ferrandiz, porque es quien nos ha citado hoy aquí. No a rendirle homenaje, a recordarle, a no olvidar absolutamente ni un momento quién fue Pedro Ferrandiz, lo que representó Pedro Ferrandiz y lo que seguimos sintiendo y sentiremos por Pedro Ferrandiz. En segundo lugar, el agradecimiento, querido Toni, a todo el equipo del Diario Información por hacer posible esta gala, este homenaje. En tercer lugar, a todos los asistentes y, por último, y quizá por eso el momento mágico, a las leyendas del Madrid. Yo me ha puesto los pelos de punta porque de repente he visto esa televisión en blanco y negro. Bueno, para los más jóvenes hubo un tiempo en que la televisión no tenía colores, la teníamos que ver en blanco y negro. Y de repente ver aquellas estrellas, esas personas con las que soñaste siempre algún día poder conocerlas y verlas y conocerlas. Y no solo como las vistes entonces, vestidos jugando al baloncesto, sino dialogando aquí y ver que más grandes aún que deportistas lo son como personas. Muchísimas gracias porque ha sido de verdad un momento en el que muchos sueños y muchas ilusiones se han hecho realidad. Y es un honor estar hoy aquí, poder representar a la ciudad de Alicante. El motivo, se nos fue. Alicante le concedió ese título de hijo predilecto. Supo que se le concedía en vida, afortunadamente, aunque la entrega material, por motivos del COVID lo ha condicionado todo tanto, tuvimos que hacerla una vez que ya había fallecido. Pero esa alegría, como cuenta en ese reportaje, en ese documental que se emitirá mañana, esa sí la tuvo. Como la tuvo cuando el Centro de Tecnificación se puso el nombre de Pedro Ferrandiz. Ese centro de tecnificación donde juega nuestro Lucentum, donde se juega al baloncesto, a otros deportes también, pero donde el baloncesto es puntero, o la calle que tiene también dedicada. Son muchos los honores que esta ciudad ha rendido a Pedro Ferrandiz, porque son muchos los méritos de Pedro Ferrandiz, porque en Alicante nos sentimos muy orgullosos de Pedro Ferrandiz, porque cambió el baloncesto, sí, porque cambió el deporte, sí, pero porque fue embajador de esta ciudad. Hizo gala de alicantinismo, siempre habló bien de Alicante, siempre habló de la ciudad y siempre quiso que quien le quería y le conocía, conociera también la ciudad de Alicante. Se sentía orgulloso de la explanada. Me contaba, Antonio, una anécdota de cómo decía que, con diferencia, el paseo de la explanada era muchísimo mejor que el paseo de Niza, por citar uno famosísimo en aquellos años, ¿no? O el ventanal desde el que veía su Postiguet. Antes del COVID, bueno,
esta es una anécdota. Yo creo que me estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero era la realidad, ¿no? Me llamaba, tenía mi teléfono y me llamaba y me decía, se ha roto el ascensor para bajar al Postiguet y no puedo pasear. Porque si había algo que le cabreaba de verdad, era no poder dar todos los días su paseo. Y para bajar del Virgen del Socorro, en el Raval Roig, al Postiguet, utilizaba el ascensor. Y había veces pues, que el ascensor no funcionaba. Y él no podía ya bajar por las escaleras. Y me llamaba y me metía la bronca, me tiraba de las orejas y automáticamente, claro, dábamos parte para que mantenimiento fuera y lo arreglara. Nació en la calle Bazán, muy cerquita de aquí, 3 calles más allá. Y se crió en el Paseíto de Ramiro. Se cuentan muchas cosas, es lo que tienen las leyendas. Se cuentan muchas historias. Antonio contaba cómo que empezó a ver baloncesto en Valencia. Otra leyenda dice que iba paseando por la Rambla y mientras se acercaba al entonces Cine Avenida vio que había allí un cierto bullicio y se acercó a ver qué pasaba. Y es que en el hall se estaba jugando un partidillo de baloncesto y a partir de ese momento alucinó con ese deporte. A partir de ese momento se enamoró y creó ese grupo de jugadores, de jóvenes, al que empezó a entrenar. Mucho se ha dicho ya de su palmarés, mucho se ha dicho de el peso específico que tenía, pero se fue de aquí con 2.000 pesetas y en 1955 empezó a meter cabeza como entrenador en las categorías inferiores del que sería el club de su vida, el Real Madrid. Tengo que agradecer como alicantino que el Real Madrid haya rendido un homenaje, respete, venere y ponga en el lugar que le corresponde a Pedro Ferrándiz, porque el Madrid es un club con señorío, un club que reconoce a los suyos y reconoce el mérito de aquellos que lo han dado todo por sus colores y por el deporte. Tenía más notas, pero tampoco creo que sea el momento. Ya hemos vivido cosas tan importantes, tan interesantes, que yo ya no añadiría mucho más. Solamente dar las gracias por tener el privilegio de haber pertenecido a una corporación municipal que por unanimidad, y eso significa, por la representatividad que tenemos, que todos los alicantinos, absolutamente todos por unanimidad, nombramos como hijo predilecto de esta ciudad a Pedro Ferrándiz, un ejemplo, una referencia, alguien que marcó un camino que sirvió para que el pasado martes tuviera la oportunidad de ver entrenar a la selección campeona del mundo, la selección española de baloncesto. Esos chicos que hoy juegan, esos chicos que ganan a nivel mundial, son los herederos de aquellas leyendas que hoy hemos podido escuchar y a quienes Pedro Ferrándiz entrenó y formó. Un orgullo como alicantino, un orgullo para esta ciudad. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Gracias por todo. Muchas gracias, alcalde Luis Barcala. Ruego a todos los que han intervenido en el acto que suban ahora también de nuevo al escenario para proceder a la foto de familia. Agradecerles a todos su presencia aquí y en el hall queda servido un vino de honor por si quieren seguir conversando. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por esta carta.